Recordemos que esta primera exploración de la categoría realización plena nos permite evaluar en un nivel operativo el grado de dignificación o de deterioro de la dignidad que surge como consecuencia de las tendencias del pasado, de las condiciones actuales y de las tendencias futuras señaladas por el escenario base. Esto se hace a través de valorar en 3 ejes complementarios. ¿Cuál es la tendencia del escenario base? Es decir, valorar, primero, si este escenario está más cerca de la dignificación o por el contrario, más cerca al deterioro. Y, segundo, establecer un valor a esta tendencia. El color amarillo representa un mínimo aporte a la vida digna. El color verde representa un aporte significativo a la vida digna y el color azul representa un aporte muy significativo a la vida digna. Hacia el otro extremo del eje, el color naranja representa una significativa contribución para el deterioro de la vida y el color rojo representa una muy significativa contribución a este deterioro. Primero exploramos el eje económico-demográfico. Empecemos por ver las tendencias de largo plazo, de mediano plazo y de corto plazo para el mundo, para América Latina y para Ecuador casa afuera. El Producto Interno Bruto de América Latina está estancado. No obstante, el valor per cápita sería suficiente para aliviar problemas sociales. La participación de la economía ecuatoriana en América Latina y en el mundo es baja y no ha cambiado. El comercio mundial es cada vez más débil. Ahora veamos las tendencias de mediano plazo. Ecuador y los demás países de la región siguen endeudándose, pero la inversión pública sigue bajando. Exploremos también qué está pasando en el corto plazo. La economía real está en franco descenso de su productividad, pero el mundo financiero crece gracias a la libertad de especular. Los precios de los productos en los cuales Ecuador está especializado caen. En conclusión, el mundo, América Latina y Ecuador casa afuera en profunda crisis económica. Revisemos brevemente la situación económica casa adentro. Veamos la productividad. La productividad sigue creciendo y es suficiente para todos, pero la tasa de crecimiento anual se desacelera, ahora está en 0 y tiende a ser negativa. Si hacemos un zoom para la última década, se ve claramente esta tendencia. Ahora veamos cómo se comporta internamente el mercado, en función del grado de equidad o de inequidad. En los últimos años, la participación por sectores en la producción no ha variado mucho, ni a nivel de las provincias ni en el nivel nacional. La manufactura tiende a concentrarse en Esmeraldas, Guayaquil y Quito. La agricultura prevalece en el Carchi, El Oro y Esmeraldas. Las actividades extractivas no han cambiado. El petróleo disminuye, pero la minería aumenta. La importancia productiva de cada provincia tampoco ha cambiado mucho. Sigue siendo extremadamente inequitativa. La importancia productiva de Guayas y Pichincha es tan grande que si aparecen en un mismo gráfico con las demás provincias, el aporte productivo de las demás no se puede ver. Por eso las comparamos entre ellas. Son casi iguales en tamaño y en la proporción de aporte de los sectores.
En cambio, si comparamos entre las demás provincias, sí vemos diferencias en tamaño, es decir, en aporte a la productividad, y en la composición de los diversos sectores. El cambio más notorio en comparación con la situación hace 10 años, como ya hemos dicho, es que la producción petrolera ha disminuido en Sucumbíos y la producción minera ha aumentado, principalmente en la provincia de El Oro. Ahora veamos el grado de inequidad social. Aunque las cifras oficiales hablan de un nivel de pobreza un poco por encima del 25%, la realidad es que si clasificamos el número total de personas en 10 grupos de acuerdo al nivel de ingreso, tenemos 10 deciles que van desde el grupo más rico hasta el más pobre, tal como se ve en la gráfica. El 10% más rico tiene ingresos casi 25 veces más alto que el 10% más pobre. En otras palabras, el 10% más rico puede adquirir un poco menos de 5 canastas básicas, 5 veces más de sus requerimientos, mientras que el 10% más pobre solo puede adquirir la quinta parte de una canasta básica, tan solo el 20% de sus requerimientos. Si nos preguntamos, ¿cuáles son los deciles que no reciben los ingresos suficientes para comprar una canasta básica? Tenemos que decir que a nivel nacional, 6 de los 10 no pueden hacerlo. Como puede verse en el siguiente gráfico, esto es más dramático en unas provincias que en otras, pero incluso en la que está menos mal, Pichincha, vemos que solo el 50% recibe ingresos suficientes para comprar sus requerimientos. En lo laboral, la inequidad también es marcada. Si se revisa la gráfica de desempleo, aunque se ve que en general no es tan alto para la población nacional, en el caso de los migrantes los niveles son mucho más altos. Pero si se profundiza y se ven las condiciones del empleo, la inequidad se revela en gran magnitud. La informalidad de las personas empleadas es excesivamente grande. El promedio es muy alto. Para la población migrante la situación tiende a ser peor, y en algunas provincias es mucho mayor. En conclusión, suficiente productividad, pero inequidad muy marcada. Como recordarán, los estudios de prospectiva en América Latina planteaban que es necesario acelerar la productividad antes que se cierre la ventana demográfica, es decir, antes que la población envejezca demasiado. Esta es la tendencia mundial. Ecuador está en la tercera fase de la denominada transición demográfica. Como se puede ver en el gráfico, la población sigue creciendo en número, pero el ritmo de este crecimiento es cada vez más bajo. Si se relacionan los fenómenos de fecundidad, natalidad y mortalidad, y se proyectan en el tiempo, vemos claramente esta tendencia al envejecimiento. Como se puede ver, aproximadamente a inicios de los años 70 hasta mediados de la década del 90 en el siglo pasado, se dio un importante descenso sostenido en la tasa de mortalidad que había iniciado antes de 1950. Tal descenso fue más acentuado que el descenso que se dio también en la tasa de fecundidad. Esto incrementó el ritmo en el aumento de la esperanza de vida al nacer, la cual ya se venía dando desde los años 50. Esto quiere decir que en ese periodo de la transición demográfica tuvo mayor incidencia la disminución de la tasa de mortalidad. Mientras que a partir de finales del siglo pasado e inicios del actual, la mayor incidencia en la transición demográfica surge de la disminución en la tasa de fecundidad. Como se puede ver en este periodo, el descenso de esta tasa es pronunciado. Mientras que, por el contrario, la tasa de mortalidad empieza a elevarse. Se prevé que para el año 2030 recuperará los valores que tenía a mediados de los 90 en el siglo pasado. Todo esto se traduce en una tendencia al envejecimiento de la población. Cuando comparamos la pirámide poblacional del ayer, correspondiente al año 1950, con la actualidad, correspondiente a la proyección para el año 2020, podemos apreciar de manera más evidente los cambios en la transición demográfica. Vemos cómo se parte de una pirámide de base ancha, es decir, con gran cantidad de población menor de 4 años,
lo que indica tasas de fecundidad altas. La población menor de 15 años corresponde al 20% de la población total, mientras que la mayor de 60 años no llega a ser el 4%. Con una disminución gradual, significativa y rítmica del número de personas para cada grupo de edad. Y ahora se ha llegado a una pirámide que ha disminuido en 50% su base, lo que indica una disminución notoria en la tasa de fecundidad. La población menor de 15 años ha disminuido y ahora es el 14%, mientras que la mayor de 60 años ha aumentado hasta sobrepasar el 5%. En lugar de una disminución rítmica, lo que se puede ver es que los primeros 5 rangos de edad tienen un número poblacional casi igual. A partir del sexto rango, que corresponde al rango de edad 30 a 34 años, empieza a darse una disminución gradual, rítmica pero muy poco marcada. Cuando comparamos estas dos pirámides con la proyectada para el año 2050, nos damos cuenta que los cambios son mucho más marcados. Los 11 primeros rangos son casi idénticos en tamaño poblacional. Luego se disminuye muy poco para cada rango, hasta los menores de 70. El peso ponderado de la población menor de 15 años es igual al de mayores de 60 años, corresponde al 10% de la población total. Si comparamos las categorías claves de la dinámica demográfica entre las provincias, nos damos cuenta de varios aspectos clave. La expectativa de vida al nacer es muy similar, está entre los 75 y los 79 años. El Oro, Guayas e Imbabura tienen comportamientos similares al nivel nacional. Loja, Pichincha y sobre todo el Carchi presentan procesos de transición demográfica más marcados que el nivel nacional, es decir, que la diferencia entre tasas es menor. Sucumbíos y Esmeraldas muestran procesos de transición bastante más rezagados que los promedio nacional, es decir, mantienen tasas de natalidad elevada y tasas de mortalidad bajas. Para complementar esta comprensión de lo demográfico, es necesario comparar las pirámides poblacionales de defunciones. Vamos a estudiar las del año 2018. En primer lugar, exploremos la pirámide nacional. Lo primero que debe llamarnos la atención es el importante número de muertes entre el primero y el cuarto año de vida, tanto en hombres como en mujeres. Esta cifra es mayor que todos los grupos de edad por debajo de 50 años. Esto indica excesiva mortalidad infantil. Otro importante aspecto a considerar es la primacía masculina en muertes. Esto es especialmente notorio entre los 15 y 44 años. El 83% del total de muertes en Ecuador ocurrieron en áreas urbanas. Al comparar las pirámides provinciales, vemos que hay una gran diferencia entre ellas.
De acuerdo con su similitud con la pirámide poblacional, las podemos dividir en dos grupos. Primero veamos las que tienen mayor similitud con la forma de la pirámide nacional. Son las que menos irregularidades presentan. No obstante, es importante señalar algunas particularidades. En todas, el número de muertes entre el primer y el cuarto año de vida es grande y superior a los siguientes 8 grupos de edad, excepto en Loja, en donde el número de muertes de hombres entre 20 y 24 años se eleva de manera importante. También Loja tiene la menor proporción de muertes infantiles. En Imbabura, esta superioridad numérica abarca hasta el 11º grupo de edad, es decir, hasta los 59 años de edad. Y en Carchi, hasta los 64 años. Esto indica excesiva mortalidad infantil. Pichincha y Carchi tienden a concentrar mayor porcentaje de muertes en hombres jóvenes y adultos jóvenes. En todas estas 4 provincias, el número de muertes de mujeres jóvenes y adultas jóvenes están por debajo de la pirámide nacional. En segundo término, examinemos las que son más irregulares y por lo tanto muestran gran afectación de la población. Como se verá a lo largo de la exposición de hallazgos en esta investigación, esta afectación se corresponde con el mayor deterioro en todas las dimensiones de la vida que se dan en las 4 provincias. En todas las 4 provincias de este grupo, el número de muertes tiende a ser más significativo en la parte inferior de la pirámide poblacional, es decir, que las personas tienden a morir más jóvenes. Esto es un signo muy importante de mayor deterioro. En el Oro no hay evidente primacía masculina en las muertes, tienden a estar igualadas. En Guayas, la primacía masculina existe, pero no es tan notoria como en las provincias del primer grupo. La ruptura de esta primacía en Esmeraldas y en Sucumbíos es muy evidente. Esto significa que el número de muertes de mujeres es excesivamente grande y distribuido a lo largo de todos los grupos de edad. En Sucumbíos, el número de muertes de mujeres jóvenes y adultas jóvenes es muy elevado. Resalta el importante número de muertes de mujeres entre 10 y 14 años y entre 20 y 24. La muy alta mortalidad infantil. Es necesario preguntarse por los procesos de base que están llevando a esta muy anómala pirámide, principalmente en Sucumbíos, pero también en Esmeraldas. En esta última provincia, la pirámide también es anómala. En conclusión, la primera indagación sobre la situación actual de la realización plena, a partir de evaluar el espectro continuo de dignidad-deterioro en el eje económico-demográfico, es de clara tendencia al deterioro profundo. La gravedad del deterioro profundo es mucho mayor en Esmeraldas, Sucumbíos, Guayas y El Oro, aunque el Carchi también tiene marcados niveles de deterioro. Imbabura, Pichincha y principalmente Loja son las provincias con un menor estrago debido al deterioro profundo. Ahora exploramos el segundo eje, que corresponde a lo organizativo institucional. El marco de acción de las organizaciones e instituciones es el sistema territorio, cultura, población ecuatoriana. Para esto tendremos que empezar ubicando cuáles son las coaliciones que se han venido estableciendo en Ecuador a lo largo del tiempo.
Básicamente son 6 tipos de coaliciones o grupos de instituciones. Primero, la red o sistema de la institucionalidad pública. Segundo, el Frente Sistema Mundo Moderno. Tercero, contingente de movimientos y organizaciones sociales. Cuarto, el Frente Eclesial Social. Quinto, la coalición de procesos alternos de diferente tipo académico, político, cultural o ideológico, con predominio de tendencia contrahegemónica. Sexto, el Frente Delincuencial. La institucionalidad pública y la coalición de procesos alternos, aunque despliegan estrategias y realizan acciones, son fundamentalmente campos de disputa. Han ido desarrollando estructuras funcionales a los intereses de otros actores. El Frente Pro Sistema Mundo Moderno se orienta al fomento de productividad extractivista, al afianzamiento de procesos culturales modernos homogéneos, al control biopolítico. Los principales grupos de estrategias que usan son la expoliación, la cooptación, la disputa por espacios de incidencia, los incentivos, auspicios y el avasallamiento cultural. Con esto logran que la esfera pública y la coalición de procesos alternos en gran medida sean funcionales a sus intereses. El Frente Delincuencial utiliza algunas estrategias similares al Frente Pro Sistema Mundo Moderno: expoliación, cooptación, disputa por incidencia, pero también otras más deshumanizantes y arrasadoras: degradación vía dinero y sometimiento extremo vía fuerza. También disputa por espacios de incidencia, principalmente en la esfera pública. El contingente de movimientos y organizaciones sociales tiene objetivos principalmente relacionados con la resistencia y la sobrevivencia. En mucha menor medida se orienta a la pervivencia. Las estrategias más comunes son transformación local, incidencia política, participación, denuncia y movilización. Por su parte, el Frente Eclesial Social establece estrategias de tipo ayuda, protección, compensación, defensa, acompañamiento y servicio. El propósito fundamental, con diversidad de formas y matices, es la dignidad y la justicia desde el servicio espiritual. En conclusión, la segunda indagación sobre la situación actual de la realización plena, a partir de evaluar el espectro continuo de la dignidad-deterioro en el eje organizativo-institucional, es de clara tendencia al deterioro, aunque este aún no es demasiado profundo. El proceso más esperanzador se generará en una mayor acción transformadora conjunta de procesos locales y regionales, entre contingente de movimientos y organizaciones sociales, poblaciones pobres y Frente Eclesial Social.